Y le agradezco la comunicación esta noche a Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pedro, gracias por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Buscan el 100 y no el 9%. ¿Lo han considerado? Han dicho algunos docentes como una burla, Pedro. Mira, nosotros consideramos que el anuncio que hizo ayer la presidenta resulta insuficiente. Como has dicho en la introducción, no rezarse la pérdida de poder adquisitivo del salario magisterial. Y bueno, más que señalarlo, adjetivarlo como una burla, significa que no está resuelta una de las demandas que hemos planteado. Son 5 básicamente, Sí. que tienen que ver con la abrogación de la ley del ISSSTE, de la reforma educativa, de la democracia sindical en el CENTE, del incremento de salario y de justicia social. Hoy pues nos movilizamos, como ha señalado en la introducción, tanto Sí. en Reforma, Insurgentes, como en Circuito, y bueno, pues no hemos tenido todavía alguna comunicación que nos permita pues retomar el diálogo. ¿Cuánto gana en promedio un maestro en el país, Pedro? Una plaza base de maestro de primaria está en 6,500 pesos quincenales, lo que equivaldría a 13,000 pesos mensuales. Esto es el salario neto, digamos, que lo que se lleva al bolsillo el docente, y bueno, pues es insuficiente poder es decir, cubrir las necesidades básicas. Un docente en México por lo mínimo gana 13,000 pesos al mes. De una plaza base inicial de primaria. ¿Y habrá quien gana menos? Habrá quien gana menos porque también están contratados por horas o en otras modalidades que pudiera significar que no se cubre una plaza con las características que he descrito. Pero más allá del problema del salario, que es importante, lo fundamental en esta jornada de lucha es la abrogación de la ley del ISSSTE, que ha puesto a 75% de trabajadores activos en cuentas individuales, en afores, y no en una pensión como era antes del 2007. Explíquenos, por favor, con más amplitud ese tema para que lo entienda el auditorio, Pedro, por favor. Ese es otro de los propósitos, abrogar la ley del ISSSTE. ¿De qué año? Del 2007, del tiempo de Calderón. La propia presidenta ha reconocido que es una ley neoliberal que pone no en un sistema de pensiones a los trabajadores, no solo de la educación, porque esto implica a todos los que están afiliados al ISSSTE, que son 3.5 millones de derechohabientes del ISSSTE, y bueno, pues lo que implica entonces es que no hay una pensión garantizada por el Estado, sino una cuenta de ahorro individual, y va a depender del ahorro que haga el trabajador la posibilidad de obtener, ahora se le llama renta vitalicia. En estos momentos está en 6,500 pesos mensuales. Entonces es la mitad del salario normal, digamos, que percibiría o que percibe un trabajador en activo. ¿Considera usted, Pedro, que no sé cuántos años a la fecha pudiéramos hablar, es injusta la situación para los maestros? Es decir, no sé si hace 15, 20 años el salario era digno a diferencia de hoy día. Ha perdido lo que llamamos nosotros el poder adquisitivo, es decir, tal vez con un salario como el que tenemos ahora, hace 15 años podíamos comprar la canasta básica y bueno, cubrir las necesidades de alimentación, de vivienda, de servicios, de educación de una familia, considerando a una maestra o un maestro como cabeza de una familia. Y vuelvo a repetir, el problema es que en estos momentos a los jubilados se les está pagando o se calculan sus pensiones en unidades medida y actualización, en las UMAS y no en los salarios mínimos. ¿Estás de acuerdo que el salario mínimo ha incrementado más del 200%, mientras la UMA se mantiene en la mitad de esa cantidad? Y entonces, si te calculan tu pensión en UMAS y no en salarios mínimos, pierde el 60% un jubilado de sus percepciones.
¿Cuál es el universo? No sé si existe un dato y si lo tengan ustedes, Pedro, el universo de jubilados, de maestros jubilados en el país. Bueno, en el caso del ISSSTE son un poco más de 2 millones de jubilados y ¿Sí? bueno, esto significa también que hay una curva de edad, una curva demográfica que, bueno, pues un profesor en la ley anterior al 2007 decía que mujeres se podían jubilar a los 28 años y hombres a los 30 años. Sigue vigente esa parte de la ley, pero en el 2007 le agregaron entonces que se requería una edad mínima. Mi ejemplo, yo tengo ahora 40 años de servicio, sigo como director en una escuela primaria en Iztapalapa, pero cuando cumplí 30 años de servicio no me pude jubilar ¿Ok? porque como egresé a muy temprana edad de la Nacional de Maestros a los 19 años, cuando cumplí 30 años me faltaban 7 años más para alcanzar esta tabla. Esto nos parece injusto porque entonces retrasa la posibilidad de la jubilación de un Sí. trabajador que ha cubierto esa cantidad de años de servicio. Si tomáramos en cuenta la transición de UMAS a salarios mínimos de estos 2 millones de maestros jubilados y registrados ante el ISSSTE, Pedro, ¿cree usted que el gobierno tiene la capacidad económica para pagar el resto? Es decir, lo que tendrían que aumentarles. Consideramos que sí. Mira, siempre esta parte del presupuesto es el argumento fundamental para decir que no puede Sí. darse una respuesta, pero los gobiernos de los estados, incluyendo el de la Ciudad de México, deben 90,000 millones de pesos al ISSSTE de cuotas, de percepciones de los trabajadores que los gobiernos estatales retienen. Es decir, cuando te pagan tu nómina, Sí. hay 4 conceptos del ISSSTE: vivienda, maternidad, salud, jubilación. Es decir, los trabajadores aportamos de nuestro salario, los gobiernos de los estados retienen ese impuesto y en lugar de entregárselo directamente al ISSSTE, pues lo utilizan incluso para obras de gobierno y demás. Y bueno, este gobierno ha dicho que el ISSSTE muchos años fue caja chica de los Sí. gobiernos o de quien lo dirigía y que pues es increíble el robo que le han hecho, el desmantelamiento. Sin embargo, no se castiga a los culpables. Está documentado, Martí Batres sabe perfectamente quiénes hicieron este robo. Entonces, nos parece que se tiene que obligar a los gobiernos. Y el otro es que las Afores, que son 10 grandes financieras, encabezadas por Azteca, por Coppel, por Banorte, obtienen, en los últimos 10 años han obtenido 134,000 millones de Ok. pesos de ganancias, mientras los trabajadores Sí. es muy poco, Ellos se no hacen ricos y ustedes siguen en la precariedad. seguimos en la precariedad, exactamente. Bien. Entonces, imagínate, el último dato que quiero darle a la audiencia es que estas 10 grandes afores actualmente manejan 7.2 billones, no millones, billones de pesos, y eso significa Sí. casi el 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, Uf. estamos enriqueciendo a unos cuantos con los ahorros de los trabajadores. Profesor Hernández, un par de preguntas conjuntas ya para dejarlo descansar. La primera, si no es el 9% de aumento salarial, quizás, y evidentemente suena complicado, el 100% que algunos piden, ¿qué porcentaje podrían aceptar ustedes? Y por otro lado, si no hay una comunicación en los próximos días, ¿tienen pensado extender las protestas? Criticadas, por cierto, Pedro, por algunos, sobre todo ciudadanos, que dicen cómo es que causan este caos en la capital. Sí, mira, desafortunadamente pues estamos en un país centralizado. Ya se había acudido a mesas con el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación, el director del ISSSTE, y bueno, siempre que llegamos al tema fundamental se nos dice que no es una decisión que ellos puedan tomar. Ahora tienen mayoría el partido en el gobierno en ambas cámaras y pueden legislar a favor de los trabajadores. Entonces nos parece una contradicción muy grande esta, y también señalar entonces que no vamos solo por salario. Sí, El sí, año sí, sí. pasado solo era el 4.5 lo que
se había otorgado a distintos sindicatos. Con la movilización que tuvimos, se obtuvo el 13% de incremento de salario, y un punto o un tema fundamental que nosotros señalamos es que tendría que ser al sueldo base, es decir, Sí, que impactara entonces en un futuro en una jubilación, porque si no es al sueldo base, un porcentaje un poquito más claro. del 30% son prestaciones, y el jubilado, al dejar su vida activa, Sí, pierde sí, un exactamente. 30% de su salario. A veces los bonos son más cuantiosos que el salario base, pero no repercute en el historial. Pedro, gracias por su tiempo. Muchas gracias, buena noche. Buenas noches, Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 3 días de protestas, inconformidades, no solo salario, sino otras tantas.